niños, escritores y el tonto en el centro del círculo. En 1885, el comité de una biblioteca pública en Massachusetts expulsó un libro de sus estándares bajo el argumento de que era inmoral y ofensivo, y su lenguaje vulgar e ignorante. Este libro era Las aventuras de Chuckberry Finn. En 1972, una asociación estadounidense por los derechos de los afroamericanos acusa a un libro de racismo, mientras padres de familia y periódicos lo acusan de ser el libro más desabrido jamás escrito para niños. Este libro era el de Charlie y la fábrica de chocolate. En 2001, en Pensilvania, un reverendo en una iglesia invitaba a la gente a avivar una inmensa hoguera con un mismo título que, 2 años después, sería acusado por el cardenal Joseph Ratzinger, antes de llegar a ser más conocido como el Papa Benedicto XVI, de minar la cristiandad. Este libro era Harry Potter. Cuando se habla de libros para niños, es casi inevitable hablar también de su censura, del eterno dilema entre lo entretenido y lo educativo, entre lo moral y lo inmoral. En el siglo XI, lejano ya de esa época en la que la Inquisición quemaba por igual a los libros y a sus autores, está sin embargo sujeto a nuevas formas de restricción y censura que en gran medida conciernan a las lecturas para niños y jóvenes y a cómo éstas deben ser escritas, corregidas, elegidas, publicadas y publicitadas. En Aprendiendo a leer, Bruno Hetchin y Karen Celan afirman que la educación se ha convertido en la mayor empresa de nuestra sociedad. Agregan también que aprender a leer tiene una importancia tan grande dentro de la educación del niño que su experiencia en el aprendizaje de la lectura con frecuencia sella el destino, de una vez por todas, de su carrera académica. La lectura es de vital importancia para niños y jóvenes que empiezan a adentrarse en ella, y la elección de los libros que estos nuevos lectores deben conocer es una tarea modiza en la cual están involucradas tantos escritores, editoriales, instituciones escolares, organismos de gobierno, así como padres de familia. En la defensa de la libre expresión, la American Library Association, ALA, creada en 1876 y en constante transformación desde entonces, está dedicada actualmente, entre otras cosas, a difundir y a contrarrestar los intentos de prohibición de libros por parte de diversos grupos alrededor del país y del mundo, entre los cuales están grupos religiosos, políticos, gubernamentales, consejos escolares y padres de familia. Según la recopilación de casos publicados en los medios y de denuncias individuales que conforman las bases de datos de la ALA, el grupo que más intenta año con año retirar libros de las bibliotecas escolares y de los salones de clase es el de los padres de familia. Pero un dato aún más interesante es que, entre los libros de constante riesgo, no tanto de las llamas como de los estantes cerrados, existe una coincidencia de títulos entre los más populares y más leídos por los niños y los más censurados por los padres. Y es verdad que a nivel mundial constantemente se insiste en los bajos índices de lectores jóvenes y en la competencia como los libros tienen con los nuevos medios de comunicación. También es verdad que nunca antes en la historia se había leído tanto y que nunca antes tantos niños habían tenido acceso a la lectura, además de tener mayor libertad y variedad para escoger sus propias lecturas en busca de sus propios gustos y placeres. Y para los censores, todo placer es sospechoso. En la lista de libros más frecuentemente retados, challenged, en el sentido de que han sido blanco de intentos de prohibición o restricción, 3 autores y sus obras llaman la atención por coincidir su popularidad con la controversia que provocan. Las aventuras de Chuckberry Finn de Mark Twain, uno de los clásicos más vendidos año con año, es también desde su publicación hasta nuestros días uno de los libros más censurados por padres de familia, quienes lo acusan de lenguaje incorrecto, racismo, ser inapropiado para niños, de tener una visión inadecuada a la religión y a la vida. A su vez, uno de los más famosos autores de literatura infantil, el inglés Roald Dahl, tiene sin interrupción un lugar en la lista de la ALA, y regularmente por 3 de sus obras: James y el durazno gigante, Charlie y la fábrica de chocolate y Las brujas, las cuales son acusadas regularmente de racismo, de misoginia, de violencia, de incitar a los niños a huir de casa y a vengarse de los adultos. Y por supuesto, el tercer caso es la saga para niños más rápidamente vendida de la historia y más rápidamente leída por millones de niños: Harry Potter.
con sus 7 volúmenes, atacados por ir en contra de diversas creencias religiosas, por incitar a los niños a desobedecer a los adultos, a romper las reglas, por promover la brujería, el ocultismo, el satanismo, así como continúa la lista y si no es ismo, es el otro. Si a los niños les gusta tanto un libro, se vuelve sospechoso de inmediato. Afirma sobre la censura de libros infantiles otra controversial y exitosa autora estadounidense de cuentos para niños, Judith Blume. Are You There God? It's Me, Margaret Seeger Eyes. Actualmente está casi garantizado que en cuanto un libro se vuelve popular, se convierte en blanco de controversia. Pero si se vuelve popular entre niños y jóvenes, se convierte en blanco de la censura. Otros libros de gran popularidad entre niños y jóvenes en constante batalla contra los censores son varios de J. D. Salinger, por mostrar una filosofía pobre de la vida, por el lenguaje inapropiado y violencia. El Mago de Oz de Frank Hammer, Peter Pan de Carlo Collodi y Cómo matar a un ruiseñor de Harper Lee entran dentro de esta categoría por surgir a los niños huir de casa, racismo y lenguaje inapropiado. Asimismo, varios libros para niños de Judith Blume por sexualidad explícita y lenguaje inapropiado. Y no son excepción algunos libros con títulos tan subjetivos como Daddy's Room, 1991, de Michael Wilhelm, Hater Has Two Mommies, 1989, de Leslie Newman, y It's Perfectly Normal, 1994, de Robbie Harris, por hablar explícitamente de la homosexualidad. A la censura, que por lo general busca extensos e intrincados argumentos en contra de sus objetivos, parecen consentirle en realidad muy pocos temas. Cuando se trata de libros para niños, sexualidad, religión, educación, debemos creer que la tarea del censor es impedir que los niños arriben demasiado pronto al conocimiento de ciertos temas, aunque estos temas sean ya parte de sus vidas y estén constantemente en exposición. A ellos gracias al bombardeo de la publicidad y de los medios. Restringir su insaciable curiosidad, aunque esta restricción implique muchas veces confundirlos o frustrarlos al no obtener respuestas claras de sus preguntas. Dominar sus impulsos incivilizados, aunque sean muchas veces los adultos quienes actúen de forma arbitraria, egoísta y violenta en el mundo de los niños. La censura es, pues, para su protección, pero protección de que sino de una construcción un tanto inasible y sofista, de un monstruo en el closet. Los argumentos del censor son siempre sospechosos por su incapacidad para delimitar con claridad su objetivo. Parecen, a los ojos de la lógica directa de un niño, proteger menos al niño que al adulto, protegerlo de la risa, de la burla, la mirada inquisitiva del niño que, al observar al adulto sin tapujos, cuestiona sus costumbres y creencias más arraigadas y lo convierte en el objeto de su burla, de su divertimento, de su horror. Es el adulto el verdadero monstruo del closet. La inocencia es un estado en el que tratamos de mantener a nuestros hijos. La dignidad es un estado que reclamamos para nosotros, escribe el Nobel sudafricano J. M. Coetzee en su introducción de Giving of Essays of Censorship. Y todos estos libros tan controversiales, que, por su popularidad, parecen hablar tan directamente a los niños, muestran las grietas y errores del mundo de los adultos, la tristeza de la vida, lo incomprensible de la historia y, sobre todo, la importancia de ser niño. Muestran también que los niños son muchas cosas, pero nunca inocentes, y que, en el difícil proceso de crecer, se llegan a conocer por igual adultos y a niños horrorosos. Sin embargo, nos dice el ensayista y psicólogo Rafael López Pedraza, en su libro Dionisios en el exilio, sobre la presión de la emoción y el cuerpo. Nuestra visión de la niñez está impregnada tanto por la adoración al niño de la Sagrada Familia como por el paraíso moderno de Disneylandia, que es la concepción de la niñez como un periodo unilateralmente puro, inocente y feliz. Todo esto en terrible constante con un mundo de guerra, de violencia mediática, de pobreza, de intolerancia, el mar de información en Internet, el bombardeo de la publicidad que goza de libertades negadas a la cultura misma, la transformación y la ruptura de la familia como la conocemos, la proliferación de nuevas sectas y religiones extremistas, son solo parte del contexto en que los niños y los nuevos lectores crecen, buscando sus propios valores, sus propias ideas y su lugar en el mundo. El censor académico, religioso, moralista,
Al tratar de poner una venda en los ojos de los demás, se convierte en el verdadero vendado, explica J. M. Coetzee, con una excelente metáfora prestada en Erasmo. Se convierte en el tonto en el centro del círculo que con ojos vendados tropieza y avanza titubeando mientras todos ríen y lo esquivan. Padres de familia aún aclaman que en las escuelas no se les inculca a los niños el hábito de la lectura. Sin embargo, si un libro se vuelve extremo popular para los niños, viene de súbito la sospecha. ¿Es apropiado ese libro? En países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, los índices de quejas de los padres respecto a diversas lecturas y material cultural son altísimos, a pesar de la supuesta tolerancia en que dicen vivir. La censura parece un lujo de quienes tienen algo que censurar. En México, donde la cultura y su difusión están en constante batalla de supervivencia, los casos de intentos de censura son menos porque no porque haya mayor tolerancia, sino porque hay muchos menos accesos a la lectura y a los libros, menor reflexión en torno a lo que se lee o debería leerse. Pero cuando la censura de cierto padre de familia se encargó de dar renovada popularidad entre los jóvenes ahora de Carlos Fuentes, recuerdo haber convencido a dos adolescentes de leerlo con solo las palabras mágicas. Este libro fue prohibido en algunas escuelas. Cuando los libros de biología de la SEP, los cuales hablaban abiertamente de la homosexualidad, causaron un escándalo en la extrema derecha religiosa, no puede evitar recordar esa metáfora que menciona Coetzee. El censor que pronuncia una sentencia es tan ridículo como un hombre que trata de evitar una erección. En la actualidad, se sigue condenando a las llamas a miles de libros. Por fortuna, ya no a sus autores. Kristen N. Pietzk, escritora y periodista, en su ensayo Bookburning, Furling Flames of Censorship, insiste en que debe subestimarse ningún intento de censurar, prohibir o quemar libros. Los libros alimentan nuestra curiosidad. La censura de libros alimenta la anarquía. Y concluye que hay que leer todos los libros prohibidos que sea posible. Probablemente, cuando revisen la lista, descubrirán que ya han leído algunos. La vida es un teatro, metáfora arraigada en nuestra visión del mundo. Y mientras que en el papel del censor parece ser el del tonto en el centro del círculo, el papel del niño es, como el del escritor, el de ir más allá de la censura y ver incluso la vergüenza, el horror, para encontrar detrás el impedimento, la iluminación, el encuentro con el arte y con nosotros mismos.